Existe un lugar en el mundo en donde ocurre un evento muy particular cada Viernes Santo. Este evento consiste en que todos los muertos enterrados en el cementerio local salen de sus tumbas durante el día, permanecen inmóviles ante la mirada atónita de los presentes y terminan este acto solemne regresando a sus sepulturas al final de la jornada. Curioso, ¿no les parece? Este es un fenómeno que se repite todos los años, y no es un preámbulo de una película sobre zombies o sobre momias. Esto es real, y ocurre en el Cairo. Bienvenidos a Curioso Mundo. Este fenómeno fue descrito por primera vez por parte de un deán perteneciente a la Iglesia Católica. Un deán es un sacerdote, cabeza del cabildo de una catedral, cuya posición en la jerarquía eclesiástica es inferior a la del prelado o del obispo. Bueno, su nombre era Bernardo de Breitenbach. ¿Breitenbach? Breitenbach. Bien. Sucede que el tipo, en 1483, era una especie de viajero, escritor de novelas y pervertido, que dejó en su libro más famoso, El viaje a Tierra Santa, la primera descripción sobre este fantástico suceso. Y es que, en sus palabras, este evento era conocido por varios siglos y siempre se había presentado en la misma fecha. Y bueno, es desde ahí que empieza este enigma. Un enigma que no solo fue señalado por el religioso en cuestión, de hecho fue bastantes veces citado durante un lapso de 300 años, mismos que van desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Esta especie de milagro fue regularmente narrado por viajeros provenientes del Lejano Oriente, y pues según las épocas, los resucitados solían ser musulmanes o cristianos, o bien egipcios de la antigüedad, con la particularidad de que solamente le ocurría a aquellos cuyos cuerpos habían sido momificados. Así es, este evento nunca se presentó con cadáveres cuyas muertes hubiesen sido recientes, o bien que sus despojos terminaran siendo solamente osamentas. No. Tampoco ocurría en un lugar en específico. Podía ocurrir tanto en alguno de los cementerios oficiales del Cairo como en cualquier otro lugar considerado fosa común, lugares que obviamente son conocidos por los locales. Pero lo curioso de este evento es que siempre se presentaba el viernes de Semana Santa. Y es curioso también porque hay muchas creencias, sobre todo de este lado del charco, Latinoamérica, en donde señalan que justo por estas fechas las arenas o rocas de ciertos lugares se mueven y desvelan los misterios que hay en su interior. ¿Les suenan esas historias? Relatos como la leyenda de la tienda encantada o la aparición de las llamadas huacas, que es como le denominan a los sepulcros indígenas que usualmente estaban repletos de tesoros. O bien, incluso este evento que es muy citado aquí en mi país, que es sobre las supuestas riquezas que se encuentran ocultas en el interior de la Peña de Huayca. Eso es un lugar que está ubicado en Tabio, Cundinamarca, y que es conocido a nivel mundial sobre todo por el fenómeno ovni. Pues bien, estos tres casos que les acabo de citar son prueba de ello, de que hay cierto misticismo sobre todo el viernes de las Semanas Santas. Por lo demás, bueno, este evento, el cual es conocido como los resucitados del Cairo, solía extenderse por los 3 días que preceden al domingo, refiriéndome por supuesto al domingo de Pascua, día en que, como es bien sabido, se conmemora la resurrección de Jesucristo. Aunque pues al finalizar, quizás los restos no se escondían solos en la arena al llegar el domingo. Algunas veces se alargaba este proceso por 2 o 3 semanas después de la aparición, pero lo cierto es que al final siempre se escondían.
ellos solitos se regresaban a sus tumbas, que como eran cubiertos nuevamente por la arena los expulsaba y la misma arena se los llevaba, pero solo los viernes de Semana Santa. Y bueno, no sé qué les parezca este evento, o si pueden imaginarse cómo sería el momento estar en esa situación. Si bien nuestra actitud ante la muerte y nuestras creencias sobre lo que sucede después de ella dependen mucho de nuestra misma fe religiosa. También depende de la moral, de la espiritualidad y claro, influye bastante la cultura en la que hemos crecido. Y hay creencias de todo tipo, mientras que para la mayoría lo usual es una ceremonia fúnebre y luego una sepultura con su respectiva lápida. Hay otras culturas que prefieren simplemente la incineración de sus difuntos. O bien, hay otras que prefieren la reconexión de los mismos con la naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, de la práctica tibetana que es conocida como el entierro celestial o Hathor. Esta consiste en que el cuerpo del fallecido es llevado a lo alto de una montaña, allí es desnudado y luego es reducido a pedazos con un hacha. Así es, mismos que le terminan dando a las aves de rapiña del lugar, complementando de esta manera, según sus creencias, el ciclo de la naturaleza. Y bueno, en el Islam, aunque también dan sepultura a sus difuntos, esa es una creencia generalizada, la cual es que para ellos el hecho de estar cerca de sus difuntos es una bendición. Es decir, ellos consideran que estar cerca de los muertos es una especie de honor, algo que les trae una especie de suerte o de bendición. Total, es algo que de cierta forma se ve también en Occidente. Me refiero al tema de la cremación. Y es que hay muchos que desean conservar la ceniza de sus difuntos, no en un lugar apto para dejarlas, sino que se la llevan para usualmente dejarlas en el interior de sus casas. Quizás no solo por el hecho de sentirlos cerca, sino por la creencia en el interior de que este hecho va a traer una especie de protección al hogar. En fin, quiero también añadir algo que me pareció curioso, y es que esto de los egipcios acercarse mucho a los muertos, de hecho, como ustedes saben, el tema de las momias es muy de Egipto. Ellos hacían lo de la momificación para preservar los cuerpos para el más allá. Sin embargo, ese afán por mantenerse cerca de los cuerpos explicaría en parte el por qué en Egipto existe un lugar que es conocido como la ciudad de los muertos. Así es. Este lugar es básicamente un sitio que solía ser un enorme mausoleo, pero que poco a poco fue siendo invadido por personas de diferente tipo y de diferente procedencia. Imaginen que es algo así como una especie de favela, pero una en donde sus habitantes conviven a diario con las tumbas, las momias y sí, los fallecidos que aún se encuentran en el interior de las criptas. Que si les da miedo, no, porque para ellos es como un honor. Aunque bueno, quizás también está la situación porque pues no todos los que están en ese lugar son oriundos de esa misma zona. Quizás muchos de los que están allí no es solo por la creencia con respecto a la cercanía con los muertos, sino también porque diferentes eventos, algunos quizás no les quedó un lugar más a donde ir. Con esto me remito a otra referencia, y es que la ciudad de los muertos, junto con otra ciudad cercana, la cual es conocida como Garbage City, la ciudad de la basura, son de hecho dos de las locaciones más pobres del Cairo. Ellas albergan más de 500.000 almas, refiriéndome por supuesto a los vivos, no me quiero imaginar cómo es un lugar de esos por la noche. Bueno, 500.000 personas que ocuparon esa zona, ya fuese, como les decía, personas sin techo o personas que quizás tenían pocos ingresos o que son migrantes o bien que llegaron a esas zonas desplazados debido a diferentes desastres naturales, tales como por ejemplo terremotos o tormentas. En fin, este lugar es
totalmente abarrotado de gente. Y aún así van llegando más y más. De hecho, hay personas que, bueno, como en todo lugar siempre habrá oportunistas. Hay algunos que incluso se han apropiado de las criptas y luego se las venden o alquilan a las personas que van llegando. Así somos como humanidad. Pero bueno, volviendo al tema de los resucitados del Cairo, según viajeros europeos que constataron por ellos mismos la veracidad de estos eventos, comentaban que dichos cuerpos aparecían, pues según los relatos de los locales, los cairotas, aparecían no solo como cuerpos completos, momificados, sino que también aparecían por partes. Así es, extremidades y demás elementos dispuestos en la misma posición en la que se presume fueron enterrados. Algunos obviamente sin ligamentos o algún medio que lo mantuviera juntos, pero aparecían en el mismo lugar. El caso es que estos surgían de manera brusca de la tierra, o bueno, de la arena. Se quedaban allí por este periodo de tiempo y luego de finalizar el mismo, la misma tierra los reclamaba. Eran nuevamente tragados por la arena del lugar. Y sí, un evento tal, así extraño, digámoslo macabro, irónicamente terminó convirtiéndose en una especie de feria. ¿Quién lo creería? Estos viajeros europeos señalaban que, pues como se volvió una especie de feria, era un lugar turístico al cual eran invitados muchos europeos a visitar. Este lugar era anunciado como el sitio donde ocurría una cuestión admirable y espantosa, así le decían. Bueno, así lo vendían a los viajeros de finales del siglo XVI. En últimas, pues, venían en masas sin importar qué tipo de religión fueran. Lo único importante era ver el evento en particular. Y pues de esta manera había tanto cristianos como musulmanes, como judíos y de todo tipo de creencias. Y todos se reunían para contemplar este mismo evento, esta macabra curiosidad o como se le pueda llamar. Una situación que incluso algunos señalaban como un milagro. Porque claro, hablando del tema de religión, hay muchos que a un evento paranormal lo catalogan como algo milagroso. Y claro, obviamente habían algunos que permanecían rezando, haciendo sus plegarias, mientras que habían otros que admiraban el evento en cuestión. Habían algunos cantando, pero también habían otros que iban al lugar solamente para el tema monetario. Así es, como se había convertido en una especie de feria, llegaban quienes vendían comida, recuerdos y demás baratijas con las cuales sostenerse. Esa es la parte, digámoslo, positiva, porque también había una parte negativa. Había quienes se arriesgaban a tocar directamente los cuerpos o sus extremidades, pero habían unos mucho más atrevidos o descarados que tomaban las partes de los difuntos y se las llevaban consigo. ¿Que para qué lo hacían? Bueno, vaya usted a saber. Quizás no solo para el tema de tener un recuerdito del lugar. En realidad muchos lo hacían para algo catalogado como indebido. Verán, ¿recuerdan aquella noticia que salió hace algunos meses? En específico el pasado 23 de julio de 2018, en donde hablaban sobre el interés de algunas personas en consumir o bueno, beber una especie de líquido extraño que estaba en el interior de un sarcófago milenario recién descubierto. Así es. Algo increíblemente repugnante, pero que algunos mostraron un verdadero interés por consumir, argumentando la supuesta adquisición de, no sé, alguna habilidad o de algún bien tras el consumo de este extraño líquido rojizo y putrefacto. Bueno, resulta que hay quienes consideran que el hecho de consumir productos cuya base sea un cadáver humano les va a dar una especie de medicina mágica. Bien, pues esto no faltó durante el evento del que estamos hablando, el de los resucitados del Cairo, dando paso a una práctica la cual fue conocida como la mumia.
que es la momia. Como les decía, mientras que los locales y ajenos se maravillaban frente a los cadáveres de sus antepasados, o de los locales que de repente brotaban, habían infames que no dudaban en robar o en consumir o en vender algunas de estas partes del cuerpo de momias. Pues bien, la consumían o las vendían para hacer con ello un remedio. Esta es la tal momia, es una especie de remedio, un remedio que es hecho con las partes de las momias, de los cuerpos pues desecados, y que lo hacen supuestamente para curar cualquier mal. Así es. Al final estos mejunjes eran vendidos de forma clandestina, o bien en diferentes boticas bajo diferentes presentaciones. Por ejemplo, algunas presentaciones eran simplemente el pedazo de cadáver, otras eran una pasta negruzca que hacían con estos restos, o bien el polvo que obtenían por la incineración de los mismos, de los pedazos de carne y de piel. Con esto, pues al final lo disolvían en alguna bebida, en alguna sopa, y lo demás es historia. Ya se imaginarán, un sorbete y adelante. Bueno, no sobra señalar que algunos fabricantes, muchos más siniestros, consideraban que la búsqueda de las momias era algo demasiado fastidioso y demasiado complicado de hacer, por lo que optaban a la propuesta ofrecida por los bajos mundos. Ya saben ustedes, aquella en la que les parece más lucrativa y que consiste en acceder a esa materia prima por medio del secuestro de personas inocentes y el posterior asesinato de los mismos. De hecho, esta práctica maligna todavía en el presente se ve. El secuestro de muchas personas, la desaparición de las mismas para extraerles sus órganos, pero en algunos casos, como lo señala la leyenda de los pistachos o sacamantecas en el Perú, personas a las cuales secuestran y asesinan con el fin de extraerles de ellas, en el caso de los pistachos, extraerles la grasa de la piel, con la que supuestamente también hacen bebedizo o hacen medicina que consideran milagrosa. Y bueno, también en el mercado negro está el tema del tráfico ilegal de cadáveres, al cual muchos recurrían para hacer este tipo de mejunje, la momia. Y bueno, tras citarles esto que es una realidad, quiero hablar sobre la momia. Resulta que este remedio en cuestión comenzó a consumirse desde quizás finales de la Edad Media. De hecho, se considera esta sustancia como una especie de remedio para todo tipo de mal. Y pues todo tipo de mal incluye los dolores gástricos y la cicatrización de las heridas, entre muchas otras cosas, como por ejemplo el rejuvenecimiento. De hecho, había un rey francés que consumía mucho esta sustancia, el rey Francisco I de Francia. Este es reconocido en la historia como uno de los consumidores más famosos de la momia. ¿Quién lo creería? Ahora bien, volviendo al tema de los resucitados del Cairo, ya aplicando un poco de lógica al asunto, es posible que este suceso, o más bien leyenda, ocurriera simplemente por una mera casualidad de la zona. Así es. ¿Cómo me explico? Quizás al tratarse de una nación en donde prevalece el paisaje con dunas de arena y desiertos, quizás por alguna razón, así como ocurre con el fenómeno de cuando bajan y suben las mareas, también se baja el nivel de la arena en diferentes fechas. Eso podría explicar por qué algunos cuerpos quedan al descubierto justamente un viernes de Semana Santa. Puede que algún evento atmosférico o meteorológico haga que los niveles de arena desciendan. Quizás, por ejemplo, el viento tiene un accionar tremendo en esas fechas y la arena tiende a irse.
aunque eso no explicaría cómo es que hace entonces para regresar y cubrir de nuevo los cuerpos una vez se llega el domingo de Pascua. Pero bueno, esa quizás es una opción de qué podría ser lo que ocasione este curioso evento. Otra podría ser, por ejemplo, los sismos que se producen en la zona. O, bueno, iba a nombrar también el sol, que el sol ayuda a mantener, junto con los vientos, el tema de la arena. Pero no lo quiero inmiscuir aquí porque no soy muy seguro de esa opción. Quiero nombrar otra opción que podría ser el tema de las momias. Sí, las momias. Puede que este tema esté asociado a esto de las momias, ya que, como les mencionaba, Egipto es uno de los mayores referentes en esta práctica, el de las momias. Entonces quizás mantienen esta creencia viva por este tema en particular, la momificación. Ahora, con respecto a lo que leí en historia, señalaban en algunas creencias que este evento se daba solamente en cuerpos momificados, pero de personas que no fueron creyentes en vida. Es decir, eso ya está asociado al tema religioso. Según la explicación que le daban, esto aparecía en los cuerpos de los no creyentes a manera de castigo por parte de Dios porque ellos no creyeron en vida. Es lo que trata de explicar. Digamos que los condenaba a que ellos se mostraran de esta manera en las fechas más cumbres de la religión católica, que son la Semana Santa. Entonces el castigo para ellos era quedar expuestos a la intemperie solo en estas fechas. No se sabe. Y pues bueno, otra de las explicaciones era que no le atribuían esto al castigo de Dios, sino a una manifestación del diablo. Así es. Y otra de las creencias podría ser, aplicando un poco de lógica, claro está, que eso sea algo armado. Así es. Como eso terminó convirtiéndose en una especie de feria, algo cultural, quizás algunas personas se daban sus mañas para poder hacer esto de realidad. Claro, por sus propios medios. Es decir, que puede que los propios habitantes de esta zona, con el fin de preservar esta tradición y con ello el comercio que esto les trae, pues la mantienen de forma oculta y se presenta solamente Semana Santa. Ellos mismos lo hacen. Esa quizás es la explicación más lógica, sin tocar el tema paranormal, pero igual ya les comenté todo este caso que me pareció algo bastante interesante, justo ahora que estamos en Semana Santa y me encuentro sobre este tema, la resurrección en el Cairo de estos cuerpos. Bueno, como sea, misterio o no, me pareció bastante curioso, por eso se los comparto. Y no es nada, con esto me despido. Les agradezco su atención durante esta emisión y por supuesto les invito a lo de siempre, que por favor se suscriban al canal, que compartan los videos y que dejen su comentario y su me gusta. No siendo más, me despido hasta otra emisión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.